Sí, el Flow 2 Pro, la herramienta más potente y con más funciones inteligentes que puedes encontrar hoy para tu smartphone. ¿Pero merece la pena? Y es que la duda es clara. ¿Qué me aporta un smartphone a día de hoy que no tenga ya? Pues aparte de todos los modos de estabilización de un gimbal para crear tomas espectaculares, algunas funciones inteligentes muy top, pensando sobre todo en esos creadores que se graban solos, que emiten en directo y no quieren la típica imagen fija o una simple videollamada de WhatsApp. Y para ello, Insta360 ha incorporado a su nuevo gimbal la tecnología más avanzada y más potente de seguimiento, el DeepTrack 4.0, a través de su aplicación tanto para Android como para iOS. Sí. Y en concreto, para los iPhone, soporta la tecnología Apple Dock Kit, desde el iPhone 13 al 16. ¿Qué permite esto? Pues que puedas utilizar cualquier aplicación de tu iPhone con tracking de personas de forma nativa, sin necesidad de utilizar la aplicación de Insta360. Vas a poder utilizar así el tracking, por ejemplo, en los directos de YouTube, emitir en directo en TikTok o en Instagram y no tener que preocuparte por salirte de la escena o hacer una call de trabajo mientras te mueves en tu presentación. Porque hasta el Flow 1 Pro, que también incorporaba esta tecnología, tenías que utilizar siempre la aplicación de Insta360 para contar con esas funciones de seguimiento, lo cual pues era un gran problema para muchos usuarios acostumbrados a utilizar más la cámara nativa y no tener que utilizar otra para grabar su contenido. Hasta ahora. Pero si además utilizas la aplicación de Insta360 vas a contar con más funciones que la propia cámara del iPhone, como puede ser ajustes manuales, funciones de seguimiento de objetos o el nuevo seguimiento activo por zoom de hasta 15x que te va a permitir traquear a una persona mientras juegas con el zoom o incluso con zoom automático, consiguiendo el zoom más potente a día de hoy y que la verdad me han sorprendido mucho los resultados que se pueden conseguir como en estas pruebas que estáis viendo, donde me he alejado bastante. Como la versión anterior, a través de la aplicación Insta360 vas a tener reidentificación de personas si se pierde el sujeto, pero sobre todo me ha gustado la rejilla de encuadre. Esto te permite que el tracking de una persona no se haga de manera centrada en la imagen, sino en una de estas 9 posiciones, con lo que el gimbal automáticamente ajusta la posición de la cámara para mantener al sujeto centrado, pero en esa posición. Muy chulo. Si en tu caso prefieres grabar con la cámara nativa del iPhone, no vas a tener ningún problema. Simplemente conecta tu iPhone al Flow 2 Pro, abre la cámara del teléfono y justo debajo, en la base del gimbal, vas a ver este LED verde que parpadea, lo que te va a indicar que se está realizando el tracking utilizando esa tecnología de Apple de forma nativa. Por cierto, si te está pareciendo útil el contenido de este vídeo, no olvides darme un like y, ¿por qué no?, suscribirte al canal, porque vienen muchos más. Y todo este seguimiento se puede hacer gracias a ese rediseño del gimbal con un color grisáceo, disponible en 2 colores por cierto, que crece ligeramente en tamaño y en peso, lo que permite que sea mucho más cómodo de agarrar que su predecesor, manteniendo esas partes translúcidas donde se ven los microchips, que quedan muy chulas, y donde destaca este nuevo brazo articulado, más compacto y más móvil que la versión anterior. Si te preguntas si tu smartphone es compatible, decirte que admite teléfonos tanto Android como iOS con un grosor de entre 6,9 a 10 milímetros y una anchura de 64 a 84 milímetros, con un peso que puede ir desde los 130 a los 300 gramos. En mi caso, un iPhone 15 Pro Max con la funda magnética que llevo no ha tenido ningún problema. Si quieres saber si tu móvil es compatible, te dejo un enlace a la web oficial justo debajo en la descripción del vídeo con los enlaces para comprar este gimbal. Al igual que el modelo anterior, un diseño desplegable al que luego le anclas el smartphone con la pinza magnética o con este soporte magnético, luego te digo dónde comprarlo, que además te sirve como soporte para tu iPhone, por ejemplo, para ver tus series o películas. Como vemos, una vez lo tenemos en la mano, contamos con la rueda inteligente con 4 LEDs que nos van a marcar tanto el encendido como el apagado, así como ese nivel de batería. Una rueda táctil que nos permite cambiar de modo, aunque quizás no me convence mucho el funcionamiento, y el mini joystick en la parte central algo pequeño. 4 botones físicos en la parte táctil y muy disimulada
por encima la rueda multifunción, quedando en el lateral derecho el puerto USB-C de carga de la batería de 1100 mAh, que tarda unas 2 horas en cargarse y nos va a ofrecer, ojo, hasta 10 horas de autonomía. Nada mal. Cómo no, en la parte trasera vamos a tener el gatillo del que ahora hablamos. En la parte inferior tenemos una rosca de 1/4 de pulgada para acoplar los trípodes, aunque este modelo cuenta con su propio trípode renovado integrado. Sí, va a pasar de los 80 que medía el del modelo anterior hasta 96 milímetros de longitud para darle un mejor soporte a este gimbal. Una de las mejoras que más me han gustado de este modelo, eso de no necesitar accesorios extra para grabar un timelapse o seguirme mientras me grabo, me encanta. ¿Pero crees que ha acabado? Pues no. En la parte superior, justo en la parte translúcida trasera, tenemos un LED que parpadea cuando estamos grabando, así como un pequeño espejo que te permite saber más o menos si estás enfocado cuando te grabas con las cámaras traseras. Y justo aquí es un poco escondido el puerto de salida USB-C que te va a permitir cargar tu smartphone y utilizar este gimbal como si fuera una power bank. Muy recomendable cuando te quedas sin batería o, ¿por qué no?, acoplarle uno de los posibles accesorios como es el foco LED. Cuenta con 3 modos de iluminación y 3 modos de calor en la luz que nos va a permitir dar una iluminación extra en entornos totalmente oscuros o muy oscuros. Te dejo los enlaces en la descripción del vídeo, por cierto, y si buscas ofertas de este gimbal y de los accesorios, tienes que unirte ahora a mi canal de Telegram y de WhatsApp. Los links en la descripción. También se mantiene en esta versión el palo self integrado, como no podía ser de otra manera, que podemos extender tirando hacia arriba con nada menos que una longitud de 210 milímetros para mejorar tus selfies y que además rota en inclinación para un mejor ajuste. Lo que nos va a permitir además unos movimientos más profesionales de cámara, como puede ser el seguimiento infinito 360 grados. Sí, este gimbal te permite rotar 360 grados reales. Muy útil cuando queremos capturar todo el entorno donde nos encontramos sin estar tan limitados como sucede en otro tipo de dispositivos como el DJI Pocket 3, del que te conté por aquí arriba sus problemas. También contamos con el modo inclinación o grúa, que simplemente tienes que girar el eje y pulsar 2 veces en el gatillo, con lo que los usuarios consiguen una mayor amplitud de movimiento, inclinando ligeramente la cámara hacia arriba y hacia abajo, capturando en una única toma todo sin limitaciones. Además, como las capturas nocturnas, las cuales puedes ver las diferencias claras entre grabar simplemente sujetando el iPhone con la mano, pese a que tiene muy buen estabilizador digital, no consigue los resultados tan estabilizados que podemos conseguir con un gimbal. O mejor, con este. ¿Qué te parece? ¿Notas las diferencias? Dímelo en los comentarios porque sigo. Y como hemos visto, si queremos conseguir el 100% de las funciones, vamos a tener que utilizar la app de Insta360 que está disponible para Android y para iOS y que nos ofrece bastantes funciones como puede ser la grabación de vídeo hasta 4K 60 frames por segundo. Ojo, comprueba las compatibilidades en el link que te dejo en la descripción, ya que puede variar según tu modelo de iPhone o según tu modelo de Android, así como ajustes manuales de la cámara, grabación con códecs de Dolby Vision o Apple ProRes para HDR, únicamente disponible para iPhone, eso sí, control mediante gestos, que lo tenéis aquí arriba, tal como vimos en la guía de la Insta360 Ace Pro 2, del que os dejo el vídeo por aquí arriba, y el control remoto desde otro smartphone o un Apple Watch. También me gusta mucho el teleprompter, porque creo que muchos creadores de contenido como a mí nos puede venir muy bien. También tienes fotografías 360 grados que además puedes posicionar gracias a los datos GPS de tu smartphone y el conocido como barrel roll o inception, que queda muy bien, aunque no vamos a poder ajustar ningún tipo de parámetro. Además de estas funciones inteligentes, vamos a contar, como no, con los clásicos Time Shift con estabilización del gimbal y además la inteligencia artificial de Insta360, así como Time Lapse con movimiento que a mi parecer quedan brutales. El modo ancho o cine que también te va a dar un aspecto muy potente, aunque quizás para mí lo mejor de esta aplicación son las herramientas de edición. Al final del día, cuando has
he estado grabando, capturando contenido muy chulo, vas a poder utilizar plantillas automáticas que vienen integradas en la aplicación, son 100% gratuitas, como en este modo de aquí de Flashcut, con la que vas a poder editar muchos clips a la vez, te va a añadir automáticamente música y transiciones y consigues unos resultados muy fácil para subir a tus redes. Pero David, ¿qué pasa con los móviles Android? ¿Son compatibles o no? Por supuesto que son compatibles. Lo que pasa es que, claro, no vas a contar con las funciones de seguimiento nativas habilitadas por ese Apple Dog Kit, es decir, no vas a tener el tracking automático mientras utilizas TikTok o Instagram. Tenlo en cuenta. Y tampoco vas a contar con el seguimiento activo por Zoom, el códec Apple ProRes, obviamente, ni el Dolby Vision, pero sí que vas a contar con el resto de funciones de la potente aplicación Insta360, así como el modo grúa, el seguimiento infinito o el Deep Track 4.0. Ok, recuerda que os dejo la lista de dispositivos compatibles justo debajo en la descripción. Pues ya tenemos todo, ¿no? Menos el precio. Vamos a tener dos packs disponibles, el básico, el que tengo yo aquí, que te incluye una cajita de instrucciones, gamuza, unas instrucciones específicas para iOS, Android y el cable de carga USB-A a USB-C, la pinza de anclaje magnética y ajustable y, como no, el gimbal Flow 2 Pro. Todo esto por un precio de 169,99 euros y si quieres los accesorios que te he mostrado aquí, tienes que comprarte el pack de creador, que te incluye la montura magnética, el foco LED y el cable de carga para usar este gimbal como un powerbank, por un precio de 199,99. Como siempre, con los enlaces de la descripción apoyáis al canal y además os lleváis un regalito. En resumen, si eres creador, trabajas especialmente con iPhone, aunque con Android vas a tener muchas de las funciones, sobre todo en la aplicación, me parece posiblemente una herramienta muy completa para grabarte de forma autónoma, con buena calidad, con la aplicación de cámara que tú elijas, Instagram, TikTok o YouTube, seguimiento plegable, contamos con un buen trípode mucho más estable y muy cómodo para luego editar los vídeos rápidamente. Sé que hay otras opciones en el mercado como puede ser el DJI Osmo Mobile 6, del que os dejo por aquí alguna comparativa, pero no tiene todas estas funciones ni de lejos. Echa un vistazo a este otro vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.